Bienvenidos a una nueva edición de Somos Libros, Seámoslo Siempre. Hoy tenemos un programa muy interesante, realmente muy bueno, no se lo pierdan. Vamos a conversar con Ana Izquierdo. Ana no es realmente una escritora, ha escrito su primer libro sobre la experiencia tras perder a su hijo. Vamos a conversar un poco del proceso de escritura, cómo fue la publicación y esta gran acogida que ha tenido El hijo que perdí. También vamos a preguntarle a Carlos Vargas, el joven autor de El sueño de Robinson, libro de cuentos editado por Caja Negra. Le vamos a preguntar cuál es su libro inolvidable en nuestra sección ya mítica del programa. También quiero agradecer a Pinturas Majestad y recordarte que likees, que compartas y que comentes. Mi nombre es José María Salazar Núñez y aquí empieza, que no te lo mientan, no te estafen, no te equivoques, Somos Libros, seámoslo siempre. Vamos. Bueno, seguimos aquí en Somos Libros, Seámoslo Siempre, y hoy tenemos el placer de conversar con Ana Izquierdo, quien ha escrito su primer libro, El hijo que perdí, sobre su experiencia con el luto de su hijo Renzo. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo estás, José María? Buenos días. Bueno, quería empezar la entrevista justamente preguntándole cómo está. Sé que en el libro escribe que está luchando con el cáncer. ¿Cómo un poco se encuentra después de este tiempo? Yo pienso que después de todo este tiempo que he pasado, mi proceso de duelo, que he ido también a la par con la escritura, yo siento que tengo una sensación de alivio. Tengo una sensación de alivio porque he expulsado, he botado todo lo que tenía dentro y sí, yo pienso que soy una persona renovada ahora. Me siento otra persona, más comprensiva, más todo. Me siento otra persona diferente. El libro habla justamente hay una parte muy impactante que habla de mirarse en el espejo, ¿no? Y de un poco ver que a veces es difícil después del luto mirarse en el espejo y saber que ahora es convivir con el dolor, no tanto taparlo, sino y como ahora cuando se ve al espejo ya ha pasado el tiempo y cada vez, digamos, teniendo eso siempre presente, ¿cómo ha sido ese proceso de, digamos, ver ese nuevo rostro en el espejo? Bueno, al principio no me podía ver en el espejo. Pasaron meses, mucho tiempo diría yo. No me podía ver al espejo. Fue un pleito que yo entablé con todos los espejos. Me iba a un centro comercial y no soportaba, no me podía ver. Era porque ese miedo, ese temor a que la persona que esté al otro lado era una persona que sufría, que lloraba, que en realidad pensaba ver otra persona y realmente muchas veces trataba de verme de reojo y decía, no, esa no soy yo. Pero con el tiempo eso fue aminorando, fui conciliándome con los espejos y sí, la primera vez que me vi en el espejo, después de mucho tiempo, vi una persona distinta y aprendí a convivir con esa otra persona que había detrás del otro lado del espejo. En el libro un tema constante es eso de, digamos, de no olvidar, de que, digamos, no se trata de curarse, sino de aprender a convivir con el dolor y de utilizarlo como una fuerza nueva, ¿no? Con la pena. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo lo hizo usted? ¿A través de la escritura? A través de la escritura, sí, me ayudó bastante, porque no es superar, es sobrellevar, es aprender a convivir con la pérdida, con la tristeza, es aprender a vivir con todos esos sentimientos, porque esos sentimientos no tienen caducidad. Nadie me puede decir a mí que en un año ya, ni en 2, ni en 3, eso me va a acompañar toda mi vida, ¿no? Como decía Allende, ¿no? Eso va a estar siempre debajo de la piel. Hay un momento también en el libro muy bonito en el que usted descubre unos escritos de Renzo mismo, que había escrito también ante la muerte de alguien cercano. ¿Cómo fue un poco descubrir que su hijo también utilizaba la escritura para enfrentar un poco esta experiencia nueva? Bueno, encontrar ese texto que había escrito mi hijo para mí fue una sorpresa. En realidad lo encontramos mucho después, meses después que él fallece. En realidad Juan Francisco lo
lo encontró y me lo enseña. Entonces, para mí fue impactante leer algo que mi hijo había escrito, ¿no?, antes de que él falleciera y que hablara sobre la muerte. En ese entonces, él ese texto lo hizo, se lo dedicó a un amigo que había fallecido un año antes que él. Y realmente ahí comprendí que lo que estaba haciendo estaba bien, que él pensaba que se debe de recordar a nuestros seres queridos siempre. Lo ha escrito en el libro mucho, pero me estaba leyendo el libro y tenía esta imagen de su hijo y quería que nos contara cómo era Renzo, qué era un poco, cuáles eran sus características, porque se nota un poco por toda la historia, es que era un chico entrañable, ¿no? Sí, Renzo fue el segundo de mis hijos, o sea, el intermedio, el sándwich, como se dice, sí, del medio. Entonces, Renzo era, conmigo, súper cariñoso. Quizás de los tres el que más demostraba su cariño conmigo. Y siempre me paraba agarrando los cachetes, me decía mamá pechuga, Entonces me paraba agarrando los cachetes y bromas. Pero cuando Renzo se sentía mal, era quien necesitaba ayuda y yo lo ayudaba y estaba cerca a él. Pero Renzo era desde niño súper cariñoso, muy de la casa, ¿no? Me decía mamá, ¿qué te falta? ¿Qué necesitas? Y súper cariñoso conmigo, súper cariñoso. Muchísimas gracias, Ana. Realmente El hijo que perdí, de Ana Izquierdo, ya lo saben, realmente un libro entrañable. Y recuerden, desde aquí, somos libros. Seámoslo siempre. Ana, muchas gracias. Estoy aquí con Carlos Vargas Beramendi, el autor del Sueño de Robinson, un libro de cuentos editado por Caja Negra que ya está en todas las librerías. Hola Carlos, ¿qué tal? Un gusto, José, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos, ¿cuál es tu libro inolvidable? Sería La senda del perdedor de Bukowski, ¿no? A mí siempre me llamó la atención Bukowski, ¿no? Su literatura corrosiva, sucia, ¿no? Morbosa, retorcida, eran cosas que despertaban en mí mucho interés, pero quería conocer ya no solo al escritor, porque leí varias de sus obras, sino a la persona, al ser humano. Entonces leí su libro autobiográfico, ¿no? La senda del perdedor, y descubrí muchas cosas interesantes, ¿no? Entre otras, la forma como él se convierte en escritor, y es a través de su historia del pajarito azul, como te conté, ¿no? Él sufría mucho bullying en el colegio. La profesora encarga a los alumnos que hagan un ensayo sobre un discurso del presidente. Él no logró ir porque tuvo problemas con su papá, que le pegaba, pero fue a la clase y se inventó todo un discurso, algo ficticio, ¿no? Lo leyó en clases, describió a detalle cómo estaba el presidente vestido, la gente, la multitud, con una prosa bastante llamativa, ¿no? Inventando todo. Inventando todo. Fue algo increíble. Incluso hasta se inventa que apareció un pajarito azul que se posó cerca del presidente, lo miró, lo contempló con admiración, ¿no? Y echó a volar, y el presidente lo saludó al pajarito y se echó a volar. Los alumnos se quedaron sorprendidos, maravillados con la historia. Ese día termina la clase y la profesora le encara, él, pues no, ya a solas, que él no había ido al discurso, pero que lo aprobaba porque le había parecido muy linda esa historia. Él sale de clases y se da con la sorpresa que ese día nadie lo esperaba fuera para pegarle. Y él en su reflexión más o menos dice, o sea, como él piensa, ¿no? Él le dice, a las personas les gusta que les engañen, ¿no? Y a partir de ahora voy a hacer eso, a escribir. Entonces me encantó esa historia, él cómo se convierte en escritor. Bueno, muchísimas gracias Carlos, realmente. Así que ya saben, La senda del perdedor de Charles Bukowski, uno de los libros más importantes para entender al autor, y también para recordarles, El Sueño de Robinson ya está en la librería más cercana. Y recuerden, somos libros. Seámoslo siempre. Gracias Carlos, te pasaste. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias de corazón a Ana Izquierdo. Ya saben, su libro El hijo que perdí lo pueden encontrar en librerías, como también pueden encontrar El sueño de Robinson de Carlos Vargas. Búsquenlo, apoyen por favor.
y apóyennos a nosotros también. Pueden likear Somos Libros, CNB, este video, compartirlo si les gustó, si no les gustó también. Y pueden también entrar a cnbtvdigital.com, ahí están todos los programas de Somos Libros, pueden hacer una maratón. Y si se cansan de mi cara y de mi voz, como también me ha sucedido, pueden ahí mismo en CNB TV Digital disfrutar de la otra programación de la parrilla de CNB, nuestra plataforma digital de contenido de primera, como se dice. Bueno, quiero agradecer a Pinturas Majestad. Recuerda, Pinturas Majestad es bueno para ti y es bueno para ti también decir todos los días antes de dormir o al despertar o en la puesta del sol o en la aurora, cuando quieras: somos libros, seámoslo siempre. Chao, hasta la próxima.